El macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, estamos aquí en Macroscopio como todos los lunes por FM Universidad. Hoy vamos a hablar con el licenciado José Ariel Fernández. Ariel es licenciado en Ciencias Biológicas con orientación en Paleontología, es becario doctoral de CONICET en este momento. Su tema es Morfología neuronal y craneana, difícil, en roedores Octodontoidea extintos y vivientes, patrones de variación, integración e historia evolutiva. Trabajan en la División Zoología de Vertebrados de la Universidad Nacional de La Plata, Facultad de Ciencias Naturales y Museo. Le damos la bienvenida. ¿Y cómo estás, Ariel? Hola, Sandra, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Perfecta presentación. Justamente eso es todo lo que hay que saber al principio para entender más o menos de qué va el trabajo. ¿De qué vamos a hablar? Está sí, difícil igual las palabritas. Es complicado. Sí, es complicado el título, pero se entiende después cuando se va desmenuzando, es bastante sencillo. Bien. Contame, nos gusta empezar el programa hablando de recorridos personales. ¿Cómo fue que te interesaste por la paleontología? Si nació cuando eras pequeño, en la adolescencia, ¿cómo te acercaste a esa disciplina? Básicamente creo que desde que tengo memoria me gusta las ciencias naturales. Ya me contaba mi madre que cuando iba a la plaza no llevaba pelota y nada, sino que iba y descargaba, y cada fin de semana les pedía de ir al Museo de Ciencias Naturales para pasear. Aunque hayamos ido 1000 veces, yo quería ir 1001 vez, y siempre al mismo recorrido, y siempre yo fascinado, y ellos, bueno, me sacaban a pasear por un lugar que me gustaba. Creo que desde el impulso de mis padres creo que fue lo fundamental, sumado a una cosa que creo que es común en todos los paleontólogos que nacimos en los 90, que es la película Jurassic Park. Creo que eso, más el impulso de mis padres, fue lo que me destinó a ser biólogo por lo menos, y después más interesado por la paleontología. Uh-huh. ¿Tus padres son profesionales o sos el primero en acceder a la educación pública? No, por suerte la parte de la familia de mi madre, mi abuelo era doctor, mi madre era médica y yo era paleontólogo. Y de la parte de mi padre, él era mecánico naval, así que si bien por distintas disciplinas, ciencia estaba siempre, ¿no? Claro. Uh-huh. Siempre había ciencia, y por suerte, o por desgracia para mi madre, no elegí la medicina, siempre porque no me gustaba tanto el contacto con cositas que se movieran o no se movieran tanto. Uh-huh. Entonces me dediqué a cuestiones ya más sin tejidos blandos, ¿no? Uh-huh. Hiciste tu formación en la escuela pública, universidad pública. Sí, los primeros años de educación fueron tanto en jardines como en escuela pública. Luego tuve un pequeño paso por la escuela privada y después sí, universidad pública hasta que me recibí. Uh-huh. Ahí acá en La Plata siempre. ¿Cómo fue que pensaste en ser investigador? ¿Esto tiene algún momento particular o fue durante tu carrera? No sé si trabajaste al inicio con proyectos de investigación o con equipos de investigación. ¿Cómo te fuiste acercando a esa parte, digamos, de la disciplina o de la orientación? No, creo que siempre me gustó la investigación. Lo tenía como el plan A, siempre. Y por ahí del 2014, 2015, un compañero me dice que estaban buscando gente allá en Capital, en Fundación Azara, para hacer tareas simples de preparación de fósiles y campañas.
Y ahí fue donde me empecé a ir interiorizando en todo este tema de cómo es que se llega a los lugares, cómo es que se investiga, y ahí ya no me quedó más duda que, digo, bueno, termino la carrera y voy a iniciar el doctorado, si Dios quiere el postdoctorado y después el ingreso a carrera. Uh-huh. Creo que desde siempre tuvo esas ganas de investigar. Obviamente que la parte docente que tuve un poquito, también me gusta, pero creo que lo fundamental que es lo que quiero hacer y lo que me apasiona es la investigación. ¿Cómo llegás al CONICET, digamos? Obviamente cuando decidís el doctorado, ¿te presentás inmediatamente a la beca o también era un objetivo a largo plazo o posible? Básicamente por recomendaciones, que era lo más lo mejor, digo, para mi carrera, ¿no? Uh-huh. Elegí siempre el CONICET. Hubo algunos tropiezos al principio con qué temas presentarme, con quién presentarme, pero tuve la suerte que una compañera me recomendó al que era en ese entonces su director, y charlando y coordinando qué es lo que nos gustaba, qué es lo que le podíamos hacer, surgió este tema de básicamente el estudio de la morfología endocraneal de estos pequeños roedores sudamericanos. Me gustó el tema, me gustó que sean sudamericanos, me gustó el enfoque evolutivo que se le pone, y ahí arrancamos. El plan ya estaba básicamente hecho, así que con un poquito de mis antecedentes ya pudo salir la beca, y desde ese momento estoy estudiando cómo han cambiado y cómo se han adaptado estos roedores sudamericanos, básicamente en su morfología endocraneal. Contame un poco cómo es tu trabajo cotidiano, digamos. Ya sé que hay mucho de laboratorio, hay mucho de sentarse y escribir, también hay trabajo de campaña, trabajo de campo. ¿Cómo sería esto? Contanos, para saber bien cómo se trabaja. El trabajo va cambiando de año a año, ¿no? El primer año básicamente fue justamente eso, sentarme y estudiar toda la bibliografía que hasta ese momento se conocía del tema que yo iba a estudiar, no solo en la morfología de estos encéfalos, sino también en las metodologías que se usan para poder evaluar cómo cambian y cómo se vinculan con distintas variables ecológicas. El primer año básicamente fue estudiar y aprender la metodología. Y después, algunas campañas en la costa bonaerense, donde fuimos a recolectar fósiles, y que por suerte muchos tenían el cráneo completo, que es lo que me sirvió a mí. Y después, básicamente, es empezar a reconstruir todos esos cerebritos, porque yo tengo una ventaja respecto a paleontólogos comunes, si se puede decir de una forma, de que todo mi material, si bien existe físicamente, pero yo tengo todas tomografías y caben todas en una pequeña memoria externa, por lo que mi trabajo es bastante flexible respecto a dónde lo puedo hacer. Puedo estar en mi casa, puedo estar en algún compañero, puedo estar en el museo, y aún así puedo realizarlo. Entonces, yo con esas tomografías lo que hago es que por un programa que se llama 3D Slicer, reconstruyo toda la cavidad interna de estos roedores, de la cavidad interna del cerebro, y con ese modelo yo puedo hacer distintos estudios. Por ejemplo, calcular qué volúmenes tiene en distintos sectores, puedo diseccionarlo y ver qué forma tiene una parte en particular respecto al resto. Y lo fundamental del trabajo es los estudios morfogeométricos. Básicamente, esa reconstrucción que hice en un programa, la meto en otro, le coloco puntos que se llaman landmarks, y mediante el análisis de esos landmarks y cómo varía su posición de un individuo a otro, puedo hacer como un esquema de cómo ha variado ese cerebro a lo largo de distintos grupos. Uh-huh. Eso me permite entender si la variación morfológica tiene alguna relación con el tamaño de esos bichos, con la historia evolutiva de esos bichos o con variables ecológicas. Uh-huh. Y después de eso, al tener un modelo con base a organismos actuales, puedo extrapolarlo a fósiles, que es básicamente ahí ya la parte bien paleontológica, donde con base en morfologías de fósiles puedo interpretar si eran capaces de trepar, de saltar, si tenían buena o mala visión, si escuchaban más o mejor. Puedo sacar muchas características solamente con la morfología
y cómo esta encaja en un modelo de organismos actuales. Yo estoy pasmada con lo que me estás contando y estoy pensando en todo lo que tenés que estudiar y saber para hacer todo lo que me acabas de decir, para intentar descifrar esto, ¿no? No solo medir las cavidades, sino la evolución que han tenido estos animalitos. Hacemos la primer pausa, Ariel, y volvemos en un minuto. Macroscopio. Investigar. ¿Para qué? Continuamos hablando con Ariel Fernández. Bueno, nos comentaba sus primeros pasos en su formación, cómo llegó a la investigación, a la beca en CONICET, a su doctorado próximo. ¿Ya está tu doctorado? ¿Ya defendiste tu tesis o estás en la última fase? Estamos ya intentando cerrar la tesis para en julio defenderla. Bien. Así que después de la entrevista seguiré ajustando detalles. Bien, trabajando. Me comentabas, bueno, le comentaba fuera de aire que es fascinante todo lo que hace y todo lo que tiene que saber, ¿no? Para poder descifrar estos cambios morfológicos, porque lo interesante de tu tema, por lo menos para mí, espero que para la audiencia también, es que trabajás con fósiles extintos, pero también con roedores vivientes. Entonces, ahí tenés un camino mucho más difícil o más complicado, o no, quizás para vos no, pero tenés material antiguo, por decirlo de alguna manera, y actual. Claro, por suerte tengo material actual. Claro. Porque si bien los cerebros de algunos de los mamíferos son en general bastante disímiles en morfología, pero las zonas, o sea, las funciones de cada zona se mantienen más o menos igual. Entonces, yo haciendo un modelo de las formas y asociándolos a qué función corresponden, distintas zonas del cerebro, puedo extrapolarlo justamente al registro fósil. Hay muchos trabajos que solamente tienen fósiles y las comparaciones en general hace unos años no eran con organismos tan cercanos. Uh-huh. Por tanto, era difícil, interpretar si realmente esta zona, por ejemplo, correspondería a la visión, a la audición o a la capacidad de sentir, ¿no? Pero por suerte ahora hay mapas tridimensionales que han logrado ver qué partes del cerebro están vinculadas a distintos sentidos, y con base en esa información actual yo puedo extrapolarla al fósil. Y por suerte me ha dado que las morfologías, por ejemplo, del último trabajo que hicimos sobre un pequeño bichito que se llama Omisops, la morfología endocraneal coincide con la morfología tanto craneal y postcraneal. Uh-huh. Por tanto, bien, tenemos 3 fuentes de información ya, endocraneal, craneal y postcraneal, que llevan a una misma conclusión. Entonces, se ve que funciona la metodología que estamos usando. Es una pregunta un poco, no sé cómo decir, no molesta, incómoda, no es que yo adhiera a esas cosas, pero continuamente, hace un tiempo, se está hablando de la utilidad de la ciencia, ¿no? Lo que sería útil investigar y lo que sería inútil o no importante. Sí. ¿Cuál es la utilidad o la importancia de saber estas cosas que vos estás investigando? ¿Para qué nos sirves si es que existe esa forma de ver la ciencia, ¿no? Sí, la pregunta claramente la tenías que hacer, pero es verdad que buscarle utilitarismo a todo nos dejaría con muy pocas cosas. A ver, la paleontología como base fundamental creo que nos ayuda a pensar. Eso sin duda. Una persona que estudia, que se preocupa por un tema, que intenta ver si lo que él piensa realmente se corresponde con la evidencia o no, y es capaz de decir, me equivoqué y seguir por otro camino, creo que ya es valioso, y creo que no solo la paleontología, sino que la ciencia en general permite hacer un ejercicio de pensamiento mucho más rico, ¿no? Que simplemente buscar si esto me sirve para tal cosa o no. También, a ver, si hablamos de la paleontología en sí, hay como 2 grandes vertientes, ¿no? La primera, claramente económica. La paleontología ayuda en el campo de la geología, sí, para la detección de, básicamente, petróleo. Uh-huh. Entonces, si uno quiere estudiar paleontología y le interesa realmente la parte económica,
puede dedicarse a cuestiones como micropaleontología y puede, con base a investigaciones que también pueden estar basadas en cuestiones ya de morfología, de taxonomía, y acompañado con una cuestión de utilidad, si quiere, ¿no? Pero también, como te decía, eso de saber, de pensar, de poder entender la biodiversidad, entender que hay un patrimonio, por lo menos acá en Argentina, de que hay que cuidarlo, de que eso es importante, porque yo a veces me pregunto si esto no tiene tanta importancia porque hay gente de afuera que viene a investigarlo. Exacto. Por ejemplo, en mi campo de estudio, en Argentina hay poca gente. En general están más vinculados a dinosaurios, claro. Y en dinosaurios ahí se hacen algunas cosas similares a lo que hago yo. Pero en mamíferos, por ejemplo, no había, o había muy pocos. Y hace poco nos enteramos que hay grupos de europeos que vienen a hacer exactamente lo que yo quiero hacer. Uh-huh. Entonces, si potencias europeas como Francia, España o Estados Unidos invierten tanta plata en estas cuestiones que muchos dicen que no sirve para nada, para mí ya es extraño. Uh-huh. Pero bueno, es evidente que hay interés y sobre todo fortalecer el patrimonio creo que es fundamental para tener una posición. A ver, el CONICET no es lo que es simplemente por lo que es útil económicamente. Obviamente. Tenemos cientos de científicos buscando, investigando, mejor dicho, en ciencias básicas, que han hecho descubrimientos que son reconocidos y están publicados en las mejores revistas. Uh-huh. Eso creo que no hay que evitarlo, y además pone al CONICET en una posición que es factible de que otras organizaciones privadas sean capaces de invertir justamente para estas clases de investigaciones y otras más. Claro. Entonces, no es que solamente hay que apostar por las cuestiones utilitarias o económicamente, pongamos entre comillas, rentables. Estas son inversiones constantes que se hacen y que realmente a lo largo del tiempo evidencian su utilidad, uh-huh. Más allá de las cuestiones económicas. Y para mencionar alguna cuestión también relacionada a la paleontología, lo que, por ejemplo, hemos visto en el grupo que yo trabajo, ciertos patrones vinculados a cambios climáticos. Vimos cómo un grupo adaptado a cuestiones arborícolas que vivían en ambientes más húmedos, en un momento de Argentina desaparecen, se van literalmente persiguiendo su hábitat, se van hacia el norte, hacia Brasil. Todo ese grupo, ahora que vive en Brasil, y algunos representantes pequeños en Sudamérica, evidencian un cambio climático que sucedió, fue bastante potente hace unos cuantos millones de años, y esto nos permite ver qué es lo que está pasando actualmente, sí. De compararlo con el pasado y ver qué estrategias podemos hacer para que no suceda, que es bastante difícil en la situación que estamos ahora, o mitigarlo. Entonces, el estudio del pasado también nos permite hacer estrategias para el futuro. Obviamente. Entonces, hay muchas vertientes que pueden generar, otra vez entre comillas, esa utilidad, por más que en el presente no sea inmediata. Uh-huh. Eso creo que es lo más importante que hay que recalcar. Que no sea tan inmediato no implica que no sirva para nada o que habría que abandonarlo porque hay otras prioridades tan inmediatas, ¿no? Claro. Estaba pensando mientras comentabas esto de la evolución a partir de un cambio climático. Hoy estamos nuevamente con ese presente, ¿no? De un cambio climático, aunque algunos lo nieguen. Y me parece reinteresante e importante eso que estás planteando, ¿no? De plantear estrategias de supervivencia, porque la diversidad obviamente siempre nos enriquece como planeta, como mundo, como región, y dar formas de mitigación de esos impactos que son sobre flora y fauna básicamente, y también sobre los humanos, es de muchísima importancia a nivel científico y a nivel de todo, económico, social, etcétera, etcétera. Es que sí, a ver, uno quizás solamente toma noción de las cuestiones climáticas cuando lo afectan a uno o cuando ve a gente actuando respecto a. Pero uno tiene que imaginar que ese actuar involucró
sino decenas de años de investigación, años por lo menos, para lograr generar esas estrategias. No es que alguien simplemente se levanta y dice, bueno, vamos a intentar cambiar esto o aquello para ver qué pasa. No, tienen mucho estudio, y parte de ese estudio son estas ciencias básicas. Por ejemplo, en el museo me han comentado un colega que trabaja con aves que se alimentan mar adentro, que en estas últimas campañas que hizo de avistamiento y de toma de datos, las aves venían cada vez más hacia la costa, flacas. Claro, venían a la costa y venían flacas. Y yo, qué extraño, porque van hacia mar, comen peces y vuelven. Claro, el cambio climático desplazó la zona donde los peces viven, y estas aves todavía no se han adaptado a ese cambio. Entonces, cada vez vienen peor alimentadas. Entonces, pequeñas cositas así son las que nos están avisando que, bueno, algo está pasando, algo está teniendo consecuencias en el presente, y que, si bien yo ya considero que es levemente tarde, hay que actuar. De alguna forma hay que actuar, ya sea con mejores energías, ya sea con mejores estrategias para cultivos, ya sea para mejores estrategias para justamente la pesca. Hay muchas formas, ¿no?, para intentar mitigar estos cambios que a esta altura ya son casi inevitables, y que, si bien, como decías vos al principio, muchos los niegan, hay que entender que, si bien el planeta tiene sus propios ciclos, el humano está colaborando. Está colaborando con eso, y si podemos no colaborar, será mejor. Hacemos otra pausita, Ariel, y volvemos en unos minutos. Macroscopio, para ver de cerca a nuestros científicos. Seguimos hablando con Ariel Fernández. Bueno, en este bloque anterior comentaba acerca del cambio climático, lo que él encuentra directamente en campo y otros investigadores. Asististe a un evento bastante singular en La Plata sobre, la verdad que este presente, esta realidad es tan bizarra que tenemos para todo. Y también, señoras y señores, tenemos dino-negacionistas. Así que contame un poco cómo fue ese encuentro al que asististe, me imagino, a escuchar y a sacar tus propias conclusiones. Sí, la verdad que no estaba enterado hasta que un día antes una compañera de Capital manda el flyer de... Yo, no puede ser, esto es muy fuerte. A ver, sin duda es muy fuerte. A ver, yo conocí a estas personas, a su líder, no lo voy a nombrar para no hacer publicidad, pero hemos tenido debates, por llamarlo de alguna forma. Entonces realmente me interesaba qué más podía decir sobre el título de la charla, ¿no?, que era dino-negacionistas. Bueno, por sorpresa de nadie, no dijo nada nuevo, no da evidencias de lo que piensa, simplemente es un grupo de personas que agarran pequeñas líneas de información, las modifican a su gusto y las transmiten. Con la cuestión de los dinosaurios no creo que haya realmente un problema. A ver, si uno quiere realmente saber si existen o no existen, puede ir a los museos. Justamente el de La Plata no era el mejor museo para ir, porque básicamente nos dedicamos a mamíferos y a otros reptiles y aves, pero el Museo del Chocón, que está básicamente dedicado a dinosaurios, ahí pueden ir, y hay un depósito gigantesco en el cual yo he estado, que están todos los fósiles de dinosaurios que uno quiera ver. Que no son de plástico, no son de plástico. No son de plástico para nada, pero aún así existen réplicas de plástico. Justamente son réplicas, o sea, hechas desde los originales. Acá en el museo, cualquiera que haya visto va a ver dos que son muy grandes, no son de plástico, sino que son de barro cocido, que son el Diplodocus y el Iguanodonte. Esos son con los más famosos, y con los que la charla de estos dino-negacionistas decían que no hay fósiles verdaderos. Bueno, si siguieran un poco más las alas, podrían llegar a uno que se llama Neuconsaurus, el cual en parte es real, en parte es reconstrucción y en parte tiene plástico. O sea, tiene lo real y tiene distintos tipos de reconstrucciones. Los distintos tipos de reconstrucciones, en parte es porque no está todo completo cuando se encuentra en campo, y en parte es porque a veces las personas no se comportan como deberían comportarse en un museo.
les llegan pequeños souvenirs. Claro. Esto ya hace un tiempo que no pasa, pero hace unos cuantos años tuvieron que ponerle vallas y empezar a reemplazar cuestiones que se estaban yendo de forma no legal, por decirlo de una forma. Entonces, a mí realmente el que nieguen la existencia de unos dinosaurios no es lo que me preocupa realmente, sino el nivel de convencimiento que las personas que le creen tienen, y cómo esto después deriva a cuestiones un poquito más importantes. Por ejemplo, la salud pública. A ver, estamos en 2025, en el 2020 tuvimos una pandemia importante, donde estas mismas personas, con el discurso desde años, de la Tierra es plana, la evolución es falsa, los dinosaurios no existen, dieron el siguiente paso a las vacunas. Claro. No sirven, este medicamento no sirven, y por tanto hay que tomar cloro, básicamente. Claro. Entonces ahí es donde realmente me preocupa cómo estos discursos, que están muy bien armados, si uno no tuviese una base para criticarlo, se lo creería. Y ahí había, no digo muchas, había 50 personas que a cada afirmación que esta persona hacía, decían, sí, tiene razón, y criticaban a cualquier paleontólogo o biólogo que ahí pudiese opinar. A ver, lo que él decía no era muy complicado tampoco de contrastar. Tuvo errores, no ya solo respecto a dinosaurios, sino a geografía básica, pero esas personas no lo contradecían en absolutamente nada. Entonces me parece que ahí es el punto que hay que atacar de alguna forma. Yo entiendo que no hay que darle mucha entidad a estas personas, ¿no? Pero yo creo hace unos años tampoco se les dio entidad y el daño que hicieron fue bastante. Entonces, quizás hay que dar la entidad justa, refutar lo que se puede refutar. Si una persona no tiene conocimiento, que directamente diga, no lo sé, pero no tampoco ir en contra por ir en contra, y darle después la razón de que simplemente son las víctimas de un sistema que los oprime, de que las élites, por decirlo de una forma, están en contra de ellos porque tienen la verdad, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que, sí, combatirlos de alguna forma, pero desde los argumentos, desde la evidencia y desde lo que realmente se conoce. Me parece que eso es lo importante. Sí. Es un clima muy extraño el que estamos viviendo a nivel mundial, ¿no? Porque esto no es solo acá, aunque nos importe particularmente, en mi caso me importa particularmente lo que circula por aquí. Lo hemos hablado hace poco con la doctora Edelstein, que supongo que la conocerás, investigadora de CONICET, que también se dedica mucho a la difusión de la ciencia, y hablábamos de esto, ¿no? Del terraplanismo, de los antivacunas, del negacionismo, del cambio climático, cómo vienen creciendo esos discursos, como bien marcás, desde hace tiempo, no son nuevos, digamos, y que las argumentaciones a veces hacen este recorte particular, pero que no son improvisados, ¿no? O sea, por ahí no sé en este caso del dino negacionista, pero quizás en los otros ya vienen como amasando un relato bastante armado, aunque también haya un contradiscurso y se le puedan presentar pruebas y contraargumentos sobre eso. El tema es lo que vos marcás precisamente, ¿por qué pegan la gente? ¿Desde qué lugar? ¿O qué pasó con esas infancias o esas historias personales de difusión de la ciencia, de Cosmos, de Proyecto G, si querés, mucho más cercano? O sea, ¿cuál fue la división? ¿Cómo perdimos ese contacto entre el saber científico o el relato científico y el público general, digamos? ¿Qué fue? Si hubo un quiebre exacto o si no lo hubo, o si a partir de la pandemia hubo así un clic de todo tipo, ¿no? De sentimental, emocional, de resentimiento, de frustración, que nos impide ver más allá de lo inmediato, ¿no? Exactamente. Mira, como te dije, yo nací en los 90, me crié en los 90, y recuerdo, no solo en la televisión argentina, sino que en muchos canales la difusión de la ciencia era fuerte, era muy fuerte, había muchos canales interesados en transmitir el conocimiento de una forma correcta, porque también hay que hacer un poco de mea culpa. Yo me meto acá también porque en lo poco que he intentado, quizás a veces no se entienden los conceptos de
en su totalidad, la difusión de la ciencia en los últimos años, y sobre todo en la cuestión del 2020 en la pandemia, no fue buena. Obviamente hubo muchos intentos de hacer programas educativos, sobre todo acá en Argentina, donde se impulsó estas cuestiones y realmente eran buenos, pero en general no lograba transmitir conceptos de forma clara, o porque lo llevaban a un llano muy llano, o porque realmente no era un tema para la edad a la cual se estaba transmitiendo, ¿no? Y esto surge repetidas veces en estos discursos negacionistas, ya no yendo de los dinosaurios en sí, pero sino en general. Se toman de pequeñas cuestiones, por ejemplo, creo que es uno de los programas más conocidos, Alienígenas Ancestrales, por favor. Un canal exactamente, superior, un canal superior. Que transmitía historia. Transmitía historia y buena historia. Sí, sí. Y derivó en una cuestión mucho más marketinera, mucho más que vende. Y claro, una persona que se crió con un programa que le informaba sobre Roma, sobre el Imperio Inca, sobre los mayas, y deriva en estas cuestiones, entonces tiene la misma veracidad. Exacto. Lo que me dice uno es lo mismo que me dice otro. Entonces, claro, el nivel de transmisión de la información no es la misma, claramente, pero no por eso la persona tiene que saberlo. Entonces, va a creer una cosa, va a creer otro. Es complicado, y cuando desde la misma ciencia no se logra transmitir de forma correcta la información. Por eso, programas así como el tuyo, que intentan hacer esto y dar ese granito de arena, están buenísimos. Eso tratamos. Hacemos la última pausa, Ariel, y volvemos en unos minutos. Macroscopio, lunes de 18 a 19. Conduce Sandra Nicosia. Continuamos hablando con Ariel Fernández. Bueno, ya para el bloque final, contame tu futuro inmediato, o sea, cuál es, además de estar haciendo la tesis, que cortamos esta charla y seguís escribiendo, vas a presentarte a beca postdoctoral, la idea es ingresar a carrera, hacer, en esta situación bastante compleja, seguir en la universidad. ¿Cuáles son tus planes así? Sí, ya en febrero, con los compañeros también nos presentamos a beca postdoctoral. Así que en estos meses que quedan, básicamente es terminar la tesis, defenderla en julio, y si mal no recuerdo, creo que en agosto se dan los resultados. Así que bueno, hasta ese momento estaré expectante. Es verdad, estamos en un contexto bastante complicado, pero por rumores, porque esto básicamente se sabe por rumores, lo que es becas doctorales y postdoctorales no estarían siendo tan afectadas en este momento, no así el ingreso a carrera, que creo que es una realidad que se ha bloqueado directamente, y tengo bastantes amigos que iban a ingresar a la carrera, o por lo menos habían postulado ya desde el 2023, están ahí. Y bueno, no sé qué sea de ello. Algunos han optado por pedir puestos afuera, pero otros están todavía con la esperanza, ¿no?, de que se den los resultados y que efectivamente se haga el llamado, ¿no?, para ingreso. Ahí eso ya es incierto. Por lo pronto, mi objetivo ahora es terminar la tesis, esperar los resultados, y de no darse, que creo que no será el caso, sino que por lo que hice tengo bastantes chances de entrar, buscaré una cuestión ya sea docente o de divulgación, porque también, aparte de las cuestiones netamente académicas con la tesis, estoy con un grupo de personas que son de Colombia, de México, donde intentamos también hacer parte de divulgación. Nos reunimos en Discord y después planteamos hacer vivos en distintas plataformas como YouTube o TikTok, que son justamente donde detectamos que, como lo mencionábamos en el bloque pasado, estos discursos negacionistas tenían más fuerza. Entonces vamos ahí a hacer la divulgación, ya sea con charlas en vivo con personas o haciendo pequeños videitos sobre cuestiones ya relacionadas a la ecología, la genética, la paleontología, etcétera. Bien, hay que adaptarse a las nuevas plataformas y aprovechar también, ¿no?, toda esta masividad que tienen las redes para algo bueno, entre comillas, algo mejor de lo que hay. Exactamente. Una pregunta que por ahí no tiene mucho que ver,
pero sí tiene que ver y me interesa. ¿Tenés compañeras mujeres? Es muy masculina la paleontología, ¿no? Conozco a técnicas, pero a pocas paleontólogas. Bueno, sí, no en el Museo de la Plata, mis compañeros ahora son solo hombres. Compartimos también con Irati Olivares, que es la única mujer del laboratorio. Pero en Capital tengo también conocidos, Lucila Fernández Dumont, que trabaja en la Fundación Azahara, y Rocío, que trabaja en Capital también. Pero es verdad, sí, el espacio creo que es bastante, no está equilibrado en géneros. Pero creo que cada vez más, igual eso se va perdiendo ahí. Por lo que he visto, más mujeres han ingresado en la paleontología. Bien. Pero es que por mucho tiempo fue solo de hombres, y hombres medio nerds. Entonces tampoco atraía mucho a las mujeres. Pero ahora sí, cada vez más hay mujeres interesadas, no solo en el laboratorio, ¿no?, sino también en campo. Me ha tocado ir campañas con 2 o 3 mujeres, que antes, por lo que me han contado los veteranos de campañas, no se daba tanto. Sí, para mí ha habido una impronta así femenina, lo que le da también otra mirada, ¿no?, a la misma disciplina. Yo calculo que por una cuestión de tradición, como en tantas otras profesiones masculinizadas, las mujeres quedaron un poco al margen, pero las que conozco tranquilamente pueden con un tiranosaurio y más. No, pero eso sin duda. En mi tesis cito a muchas mujeres porque son básicamente mis referentes en cuestiones muy concretas, muy poco estudiadas en el mundo. Entonces, referentes hay en el campo, hay en el laboratorio, así que cada vez, por suerte, hay más. Y la paleontología, y quizás en algún punto también la geología, está dejando de ser tan excluyente, ¿no?, por decirlo de una forma, de las mujeres. Igual la Facultad de Naturales en general tienen predominancia de mujeres respecto a hombres, pero es verdad, como decías, la paleontología, y te agrego la geología, son mayoritariamente de hombres. Aunque bueno, sí, no creo que tarde mucho en equilibrarse eso. Bien. Bueno, quizás en esta etapa que me decís de esta difusión, de crear productos de difusión, incorporar también al género femenino aporta, ¿no? Porque siempre hay una mirada diferente, obviamente, dentro de la disciplina, que puede enriquecer, obviamente va a enriquecer la parte esta de difusión que tanto importa. Sí, sin duda. Me ha tocado mucho, en mi propia tesis o en algún trabajo, no saber cómo expresar, cómo hacer un gráfico, cómo lograr que se entienda el concepto, y la mirada particular, ¿no?, de la mujer me ha dado como, esto tiene más sentido, este tiene más coherencia, tiene otra forma quizás otra sensibilidad respecto a cómo transmitir de forma adecuada, ¿no?, distintos conceptos, más allá de lo académico, que también me han aportado bastante. Bien. Pero sí, creo que es fundamental esa coexistencia, tanto en laboratorio como en campo, ¿no? Bien, es más enriquecedor. Sí, queremos ver paleontólogos en todos lados. Así que exactamente. Bueno. Ariel, te agradezco tu tiempo aquí en Macroscopio. Muy interesante todo lo que contaste, tu experiencia de los dinos negacionistas también ha sido así como un proceso fuerte, y esperemos que pronto rindas tu tesis, que te vaya todo bien, que te salga la beca, y ojalá pronto ingreses a CONICET, o si no, existe vida después de CONICET, puedas armar tu camino de la mejor manera. Sí, sin duda también existe vida, pero bueno, por ahora vamos a mantener el plan, y después, bueno, el tiempo dirá. Después veremos. Pero gracias por tu apoyo también. Bueno, un abrazo, seguimos en contacto, y bueno, esperamos buenas noticias pronto. Perfecto, gracias a vos, saludos. Hasta luego. Hoy escuchamos en Macroscopio a Bruno Mars con sus temas The Lazy Song, Talking to the Moon, It Will Rain
y con Lady Gaga, Die With Smile, y con Rosé, APT. Los saluda Sandra Nicosia, nos encontramos el próximo lunes. Operación técnica Beco Blanco.